a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. ¿Listo? Otra vez acá. Hoy vamos como haciendo nuestros últimos capítulos teóricos de potencial eléctrico, ¿sí? La relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Aunque nosotros ya sabemos la relación, ¿no? Entre campo eléctrico y potencial eléctrico, pensando en lo que es un campo conservativo, que yo lo he mencionado varias veces, pero hoy hemos llegado ya al momento de ponerlo muy en concreto. ¿Bien? Entonces, pues obviamente uno no dice que relación entre campo eléctrico y potencial, pues eso es una tontería escribirlo aquí, ¿no es cierto? Porque básicamente nosotros definimos el potencial como la integral de E punto de L, ¿no es cierto? Negativo, ¿sí? Y nos esforzamos por explicar. Entonces es innecesario, ese título tal vez queda como loquísimo, ¿no? ¿Sí? Como que nada que ver. Pero esto es válido si el campo es conservativo, y si el campo es conservativo van a pasar varias cosas interesantes. Varias cosas muy chéveres, mejor dicho. ¿Qué es en general un campo conservativo? Un campo vectorial conservativo. Entonces coloquemos aquí las características de un campo conservativo. Y digamos que E es un campo conservativo y pensemos por aquí como en el planeta Tierra, así hagámoslo acá. Pintemos el planeta Tierra porque así como el campo eléctrico es conservativo, el campo gravitacional es conservativo. ¿Bien? Entonces coloquemos el planeta Tierra y este dibujo ya lo hemos hecho varias veces aquí. Planeta Tierra, ¿no es cierto? Y pintamos unas líneas especiales, unas líneas, pues las líneas de campo, que ya saben ustedes cómo las definimos, ¿no es cierto? Este sería el campo gravitacional, o sea, la Tierra deforma al eso suena horrible, deforma al espacio, tensa al espacio, transforma al espacio alrededor, o simplemente, como hemos dicho, guarda información del espacio, ¿sí? Guarda información de la presencia, en este caso de la Tierra. ¿Bien? Y entonces miren que, si uno piensa en el campo de la Tierra, este campo, uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿este campo rota? Y la respuesta es obvio que no rota, para nada, ¿sí o no? Sería hasta raro como que una línea de estas se cerrara sobre otra línea de esas. No tiene nada de sentido. Si uno coge un objeto y lo suelta derechito, ¿sí o no? Siente la fuerza en esta dirección. O sea que nuestra primera característica de un campo conservativo es que para un campo conservativo esta operación, aquí coloqué campo conservativo E, coloquemos cualquier campo vectorial y no quiero meter al campo eléctrico de una vez allá, llamémosle F de pronto, ¿sí? Y entonces simplemente este F es un campo vectorial. Y entonces simplemente una característica que miren la ya gráfica, esta operación que estoy haciendo aquí, esta operación se llama el rotacional, ¿sí? O sea, un campo conservativo no rota. Esto se llama el rotacional y ya en un momentico les voy a enseñar cómo se hace cómo se realiza el rotacional pensando en este operador que es el operador Nabla, ¿ok? Bien, o sea, operaciones vectoriales en 3 dimensiones. Y entonces noten ustedes que efectivamente ya le vamos a ir metiendo matemática cada vez más a este asunto. Ese campo es un campo convergente, apunta hacia el centro de la Tierra en esa simetría esférica
es en esa simetría esférica que nos da el espacio por los excesos de masa. ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces, primera característica del campo, de lo que es un campo conservativo. Y esto merece ser subrayado. Una segunda característica de lo que es un campo conservativo es que la integral de f punto de L, ¿sí? Entonces uno debería colocar, podría tener la tendencia a confundirse. Pero miren, si yo coloco aquí de L es de diferencial de trayectoria. En cambio, si coloco aquí de S o de A, como ustedes quieran, si quieren de S, ¿sí? Es un diferencial de superficie, ¿sí? Entonces uno podría llegar y colocar acá, si uno coloca aquí punto de L, para ser redundante uno podría colocar aquí trayectoria, pero es que uno ya entiende que esto es una integral de línea por el de L, ¿sí? Y ya vamos allá con mi dibujo del campo gravitacional, porque me estoy valiendo del campo gravitacional, que es más sencillo de interpretar, ¿no? Entonces simplemente integral de f punto de L es, coloquémoslo acá, es independiente de la trayectoria. Y entonces con el campo eléctrico lo hicimos. De hecho, yo llegué en una clase anterior, en la clase de potencial, me puse a traer una carga desde el infinito. ¿Y cómo será desde infinito que se me salió el tablero y terminé por allá haciendo el dibujo allá arrinconado en la esquina? ¿Sí? Hoy no voy a cometer ese error. Pero entonces digámoslo así. Yo quiero subir. En este caso el campo gravitacional va a ser más fácil no traerlo desde lejos, sino más bien llevarlo, ¿sí? Yo quiero moverlo desde este punto a este punto. Punto A al punto B. Y lo que quiere decir eso, ¿sí? Es que me puedo ir por cualquier trayectoria. Ojo, quiero moverlo del punto A al punto B, pero sin incrementar la energía cinética. ¿Listo? Sin incrementar la energía cinética. Y para lograr eso, ojo que, para que el asunto sea más creíble o más concreto para alguna persona que esté por allá diciendo, ¿y este qué es lo que está moviendo? ¿Sí? Pues coloquemos una masa. Cuando hablamos de cargas en un campo gravitacional, traigo una carga de prueba. Aquí coloquemos una masa. Coloquemos mi masita por acá, que es más fácil. Voy a colocar mi masita M acá. La masita M siente la fuerza gravitacional, o sea, siente el peso. Ese es el peso de la masita M, ¿sí? Y digamos que ahora, como cambié la cosa, este va a ser mi punto A. Esta es mi masita M y la voy a mover de aquí a allá. Y entonces miren lo que está diciendo allá mi dibujo. O sea, mi segunda característica del campo gravitacional es que esta integral es independiente de la trayectoria. Y entonces eso en cuanto al dibujo significa que me puedo ir por acá, o me puedo ir de forma recta, o me puedo ir por donde sea, darle la vuelta al planeta, ¿sí o no? Y esa integral de f punto, cada una de esas trayectorias va a dar igual. Quiero moverlo con velocidad constante, porque les dije que no quería incrementar la energía cinética. Entonces lo que tengo que hacer es en cada uno de esos puntos, la fuerza externa, porque es decir, si yo hago este objeto de acá, y lo voy a subir hasta acá, tengo que aplicarle una fuerza y tengo que aplicarle una fuerza hacia arriba, ¿sí o no? Pero si quiero que no se acelere, esa fuerza debe ser igual a la fuerza que ya está, que es el peso, la fuerza que le está haciendo la Tierra, ¿ok? O la fuerza debida al campo, porque cuando lo coloco ahí, aparece esa fuerza. ¿Listo? Entonces esa fuerza externa debe ser igual al peso. Y entonces digamos que si yo me voy, por ejemplo, si estoy en este punto de esta trayectoria, digamos, el peso va para allá, y el peso toca pintarlo aquí más chiquitico porque está más lejos, ¿sí o no?
va apuntando al centro, el peso va para allá. La fuerza externa, que la coloqué en color café, va para allá, la fuerza externa. Y del mismo tamaño, no pierdan, hay que ser perfeccionistas, ¿no es cierto? Y el DL, en este caso, que el DL es un vector paralelo a la trayectoria, ese DL va como para allá. ¿Listo? Pero des en cuenta que ya tenemos un producto punto, tenemos el producto punto entre F punto DL. Y F punto DL es lo mismo que F de L coseno de teta, siendo el ángulo entre los dos vectores. O sea que este angulito que está aquí, que voy a exagerar acá y voy a pintar aquí, este angulito que está aquí entre estos dos es el ángulo teta. ¿Bien? Entonces ese DL lo puedes componer en un DL. Voy a ver que quiero que me quede esto perfecto. En un DL perpendicular y en un DL paralelo. ¿Bien? Y entonces con esto en mente, este viene siendo el DL paralelo al movimiento, ¿sí? Y entonces ten en cuenta que el DL perpendicular no realiza trabajo, o sea, no realiza trabajo, ¿bien? O sea, lo de siempre, lo que hemos dicho cuando hablamos de conservación de la energía, fuerzas perpendiculares no trabajan. Eso es lo que significa eso. Veámoslo desde otro punto de vista más sofisticado, yo diría, usando el power de las coordenadas, para que ustedes se acaben de convencer de que eso es cierto, ¿sí? Y entonces hagamos ese dibujo acá, porque ese dibujo es sofisticadísimo. Quiero ustedes que recuerden las coordenadas esféricas. Y entonces, un repaso rapidísimo acá de esa cuestión. Miren, si yo tengo aquí el eje Z, esta representación en tres dimensiones, el eje Y y el eje X, y si tengo un punto aquí del espacio, y si tengo mi vector de posición de ese punto, ok, este es R, ¿sí? Este angulito es phi, y entonces aquí puedo proyectar sobre el plano XY, y entonces aparece el angulito de siempre. Este angulito es el ángulo teta. Y entonces no olviden ustedes que las coordenadas esféricas son las coordenadas que están dadas por la distancia al centro, al punto de origen, ¿no? Coloquémoslo acá, ¿sí? Las coordenadas esféricas R, teta y phi, ¿sí? Entonces un punto por allá, una distancia, un ángulo con el eje, X en la proyección XY, el teta de siempre, ese es el ángulo de siempre, el ángulo con el eje X positivo, y un ángulo con el eje de las zetas. Bien, eso lo vimos en coordenadas geográficas. Si quieren ver ese capítulo para repasar, bien pueden. Pero este asunto es bien sencillo, ¿no? Porque, ok, y miren, me voy a mover de este punto a este punto, pero estoy exagerando, porque quiero hacer un DL. Digamos que esto es un DL, ¿sí? Entonces ese DL, que está en tres dimensiones, lo puedes componer en un movimiento así, en un movimiento así, y en un movimiento así. Y yo creo que me quedó bien. Ustedes se lo tienen que imaginar en tres dimensiones, y eso es un power, tener esa imaginación. Es decir, tengo un punto acá, en este DL, lo puedes componer en esto, movimiento así, este movimiento que viene siendo un arquito, este movimiento que viene siendo otro arquito, y este movimiento acá. ¿Bien? Noten ustedes que este es el ángulo phi, entonces finalmente esta longitud de arco es R de phi. ¿Sí? No olviden ustedes, ya que esto lo recuerdo n veces, son cosas, si yo tengo un radio R, si tengo un ángulo teta, esta longitud de arco es R teta, ¿sí? O sea, eso toca tenerlo clarísimo todo el tiempo. Pero también puedo hacer este movimiento. Pero esta proyección que está aquí es R seno de phi, ¿sí o no?
Miren allá con la vertical, miren dónde está la esquina aquí de la habitación, allá, ¿sí? Si yo tengo este vector R, este es el ángulo phi, está este lado, este triángulo que forma esta perpendicular de acá, es R seno phi, porque es el opuesto y este es el ángulo phi. Y fuera de eso me voy aquí al fondo, o sea que esta proyección es R seno phi de teta. ¿Ok? Entonces pilas porque lo que estoy haciendo, y aquí recurro a toda su imaginación, el que no tenga imaginación aquí fracasa, me estoy moviendo de este punto, de un punto que está aquí, a un punto que está por allá. ¿Ok? Entonces puedo subir, ¿sí? Y ese va a ser R de phi. Pero también me puedo mover así, ese va a ser R seno phi de teta, porque lo hago con respecto al ángulo teta, y me puedo mover en la dirección R también. O sea que este va a ser un dr. O sea que ese vector de ese desplazamiento infinitesimal dl, desplazamiento infinitesimal dl, es dr en la dirección R unitario, es más en esta dirección que es la dirección phi, pues va a ser R de phi en la dirección phi unitario, y más R seno de phi de teta en la dirección teta unitaria. ¿Sí lo vieron? O sea, gomelo. Ahí tenemos un desplazamiento en un dl en coordenadas esféricas. Y mucho más útil porque el campo eléctrico es un campo central, por lo menos para una carga puntual o por lo menos para el planeta Tierra. ¿Sí o no? Dejen en cuenta que, por ejemplo, en coordenadas cartesianas esto pasa por tonto, porque en coordenadas cartesianas, si yo me voy a mover de aquí a acá en un desplazamiento infinitesimal en cartesianas, pues digo de X, de Y, de Z, o al revés, como sea, como las hayan nombrado, ¿sí o no? Pero aquí así. Ahora, usemos por ejemplo para mayor claridad, miren, ya tengo definido mi DL, pero para mayor claridad, digamos que voy a coger mi objeto y lo voy a mover del punto A al punto B dentro de un campo eléctrico. Coloquemos aquí una carga positiva, aquí, que no la había colocado, coloquémosla ahí. O sea que hagamos la integral de E punto de L, ¿sí? Desde el punto A al punto B. Entonces esto explícitamente me va a quedar la integral de E. No olviden, el campo eléctrico es K Q R cuadrado en la dirección R unitario punto este vector y no olviden ustedes cuando uno hace el producto punto es la cis con la cis, las j con las j, o sea aquí tengo la R con la R, es la única que sobrevive y no hay con quién emparejar, aquí no hay componente en phi unitario, o sea que finalmente todo esto me va a quedar ¿sí? Y entonces sigamos acá, bueno, A, B, y entonces esto me va a quedar K, Q, R a la menos 2, esto ya lo hemos hecho antes, ¿sí o no? Entonces no hay lío, esto me va a quedar R a la menos 2, o sea, cuando vuelvo en la integral y me la quiero comer porque ya la hemos hecho antes, o sea que esto me va a quedar R a la menos 1 sobre menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Calculado entre la distancia A y la distancia B. O sea que finalmente esto me va a quedar K por Q, ¿sí? Límite superior, 1 sobre RB. Límite inferior, 1 sobre RA. Pero entonces metamos el menos dentro de la integral. Finalmente esto me va a quedar 1 sobre RB menos 1 sobre RA. O al revés. Como sea, de por sí no va a importar. Límite superior, límite inferior. Y hago el cambio. Listo. Queda así. De por sí no va a importar. ¿Por qué? Porque miren que aquí estoy diciendo que es independiente de la trayectoria. Y noten que finalmente con esto
lo que acabamos de demostrar es que simplemente importa la distancia A y la distancia B. Bien, ¿listo? Pero más interesante aún, ojo que yo empecé aquí con, de pronto estoy un tanto desordenado, de pronto es por la bendita emoción de hacer esta clase que me parece tan chévere hacerla para que ustedes la vean. Entonces simplemente aquí yo estoy haciendo ya voy a borrar esto acá para resumir. Bien, se lo acabo de aplicar al campo eléctrico y me dio independiente de la trayectoria. ¿Sí? O sea, finalmente solamente me va a dar 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Pero más interesante de eso, pues va a ser que si RA y RB es 0, entonces todo esto es 0, no, mentiras. No es que sea 0, si son iguales, o sea, si llego y agarro y me voy de acá, me doy una vuelta por el universo, como diría Gustavo Cerati, vuelta por el universo, y llego ahí, eso me da 0. O sea que mi siguiente característica, que la quiero colocar aquí bonita antes de borrar eso para que ustedes noten el poder de esto, mi siguiente característica es que para un campo conservativo la integral cerrada de f punto de L es igual a 0. ¿Sí? Y noten ustedes que el campo eléctrico, por ejemplo, aquí coloqué una carga positiva, no pinté el campo eléctrico, pero ya que lo voy a borrar, me lo puedo tirar. ¿Sí o no? Aquí tenemos estas suertes de radios. ¿Sí? Que ustedes lo tienen que imaginárselo en 3 dimensiones, pero lo tienen que imaginar en 3 dimensiones para dar una carga positiva exactamente igual a esos radios de una carga. O sea, a esos radios que van entrando en el campo gravitacional. ¿Listo? La deformación es igual. Y por último, para cerrar este punto tan importante, piensen ustedes en este ejemplo de la física 1. Coge un objeto y lo lanza hacia arriba. Digamos, siempre hago este chiste bobo. Si cojo un objeto y lo lanzo hacia arriba a 100 metros por segundo, ¿qué tienen que decir ustedes? Pues que soy muy fuerte. En fin, chiste maluco. Bueno, si lanzo un objeto hacia arriba hacia 100 metros con rapidez de 100 metros por segundo, ¿con qué rapidez llega cuando lo tengo aquí de nuevo? Y entonces uno puede decir, si lo lanzo hacia arriba con rapidez de 100 metros por segundo y no vuelve, pues graves. 100 metros por segundo no es la velocidad de escape del campo gravitacional, es mucho más. Bien, tiene que volver. Pero por ejemplo usted lo lanza con 100 metros por segundo y le llega con una rapidez de 150 metros por segundo hacia abajo. Entonces ustedes como que piensan, uy, alguien me lanzó ese objeto desde por allá. ¿Sí o no? Bien, ¿no es cierto? O sea, de pronto hubo una gente, lo lanzo con rapidez de 100 metros por segundo y... Ahora, si llega con rapidez, digamos, de unos 70 metros por segundo, que eso sí puede suceder, ¿por qué no? La fricción, ¿no es cierto? Pero digamos que es un objeto contundente, sólido, ¿sí? Entonces llega con algún agente externo, le quitó energía. Pero si es por el campo, en esa trayectoria cerrada, el trabajo es 0. Y entonces miren que acabamos de demostrar esto, lo acabamos de demostrar para el campo eléctrico. Y voy a borrar esto. Y tal vez esto no me gusta tener el campo del planeta Tierra ahí. Hablar de campo gravitacional es mucho más fácil. Y entonces miren que lo que acabamos de demostrar es que efectivamente la integral de E punto de L es igual a 0. Entonces decíamos, en una trayectoria cerrada esto da 0. Es independiente de la trayectoria y más aún en la trayectoria cerrada da 0. Y de pronto no expliqué esto, pero vale la pena. Vale la pena decirlo. Esto significa trayectoria cerrada. Bien, lo mismo que coloqué aquí, trayectoria cerrada. Es el momento de recordar el teorema de Stokes. No voy a hablar yo aquí de matemáticas. Es un teorema muy sencillito. Es un teorema que me relaciona una integral de línea con una integral de línea con una integral de superficie. Y entonces el teorema de Stokes dice como la integral cerrada
de F punto de L igual a la integral del rotacional del campo por un diferencial de superficie. Esto es innecesario, por lo que ya les había dicho, pero al que es mal entendedor, toca colocarle todo, porque miren, finalmente esto es una integral de trayectoria, tiene un dl, y esto es una integral de superficie, tiene un ds, y eso es lo que dice el teorema de Stokes. Ahora vuelvo y les digo, esto no es clase de cálculo, pero pues el poder de la matemática es el poder indiscutible de la matemática. Miren que finalmente, si yo tengo aquí una superficie, ¿sí? Y si yo cojo esa superficie y la divido en pedacitos chiquiticos, voy a colocar pedacitos chiquiticos más grandes, ¿ok? ¿Sí? O sea que puedo coger en cada uno de esos pedacitos chiquiticos y hacer la integral de f punto de L, ¿sí? Pero cuando hago, por ejemplo, en este lado, esta trayectoria va para allá. Y cuando hago este pedacito en este lado, esta trayectoria va para allá. Sí, o sea que estos pedacitos se me van a cancelar y se me van a cancelar cada uno de estos laditos. No sé si me entendieron, pero si no me entendieron, tienen que ir a su curso de cálculo. ¿Sí? Finalmente eso me va a dar el rotacional del campo alrededor de toda esta superficie. Eso es lo que dice el teorema de Stokes. Y no voy a decir más, porque eso es clase de cálculo vectorial. Y el cálculo vectorial es poderoso. Ahora, este teorema de Stokes, si se lo aplico a mi campo eléctrico, pues me va a quedar, si la integral de punto de L es igual a 0, y esta integral de línea es igual a la integral del rotacional del campo, igual a 0, es porque simplemente el rotacional es igual a 0. O sea, estamos demostrando esto que ya hemos dicho aquí. Y menos mal que no borré mi campo gravitacional, ¿sí? Porque es un campo que gráficamente no rota. Y en la operación vectorial que se llama rotacional, también está demostrado que no rota. Y entonces otra característica, o la misma desde el principio del campo conservativo. Me falta una para empezar a practicar, ¿sí? Entonces coloquémosla por acá. Esa característica simplemente dice que el campo vectorial es igual al gradiente negativo de un potencial. Y tengo mis 4 características, pero primero voy a explicar esta. ¿Listo? Y partamos de algo que ya teníamos por acá, ¿no? Miren que digamos si tengo el potencial de B menos el potencial de A, eso es lo mismo que la integral negativa de E punto de L desde algún punto de referencia hasta B menos la integral negativa, aquí tengo que colocar un paréntesis para que esto se vea bonito, podría cancelar el menos de una vez, pero no quiero que ustedes no me pierdan, menos exactamente lo mismo y entonces siguiendo con aquí con el asunto, pues simplemente como para gastar más marcador, más. Miren, menos y menos, más. Pero si quiero que quede menos y quiero que quede menos, ¿sí? Pues esto va a ser la integral de A a B, de A a 0. Esto está de 0 a A, ¿sí? De A a 0. De E punto de L. Y miren lo que sucedió aquí. Pues este límite coincide con este límite, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué hacer la integral de 0 a B y después la integral de 0 a A? Pues simplemente esto es lo mismo, me puedo quitar el menos y volver esas integrales una sola, la integral de A a B de E punto de L. Mejor dicho, esa es otra vez la definición de potencial. Pero con eso llegamos, y te voy a colocar aquí como quien dice, la diferencia de potencial entre B y A es igual al negativo de E punto de L. Y entonces nos toca otro recorderis,
¿Sí? Coloquemos aquí el teorema del gradiente. Borrar. Dice que la integral de A a B de la derivada del campo, coloquemos aquí F para hablar del mismo bendito campo y no cambiar de letra, ¿sí? Punto de L es igual a el campo calculado en B menos el campo calculado en A, ¿no es cierto? Esto es lo que dice el teorema del gradiente, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, viene siendo lo mismo que, pues es una tontería, ¿no? ¿Cuánto da la integral de dx? Pues x, ¿no? Porque finalmente, noten ustedes que esto mató a esto, o sea, la integral es la antiderivada y me dio esto. Pero aquí lo tengo en 3 dimensiones. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Listo. Entonces, ya para finalizar y concluir y hacer mi resumen de mi bendito campo eléctrico, simplemente, si cogemos y aplicamos el teorema del gradiente, ¿sí? Entonces simplemente voy a obtener eso que tengo allá. El campo eléctrico va a ser igual al gradiente negativo del potencial. ¿Listo? Y entonces con eso ya tengo todas mis tengo las características de un campo conservativo que se aplican al campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico, el rotacional de campo eléctrico vale 0. La integral de E punto de L es independiente de la trayectoria. Es tan independiente de la trayectoria que esta integral cerrada da 0. Y es tan así que el campo eléctrico es el gradiente del potencial eléctrico. Con eso en mente, bueno, de pronto faltaría, esta ya la explicaba en capítulos anteriores, entonces no me va a desviar más en esto. Tenemos todas las características de lo que es un campo conservativo. El campo gravitacional es conservativo, el campo eléctrico es conservativo. Listo, vamos a practicar. Empecemos con uno facilito. Le vamos metiendo poder a esto. Vamos a hacer 3 ejemplitos en esta clase. Primero, campo del anillo. Vamos a ver. Campo del anillo. Que el campo del anillo lo hicimos aquí. Y entonces yo no voy a volver sobre ese asunto con todos los detalles. Ni siquiera me acuerdo la respuesta, pero por aquí la apunté. Tengo un anillo de radio A. ¿Sí? Y entonces este es el eje. Hagamos esto, pero así se me va a ver feo. Toca con otros colores, se ve más bonito. Este es el eje X. Y si no estoy mal, estamos calculando. Bueno, en ese entonces calculamos nosotros aquí, como que dice el campo. Y eso tiene una carga Q. ¿Sí? Pero entonces no olviden ustedes, aquí de una vez ejemplo de potencial, cálculo del potencial de distribuciones continuas de carga. Noten ustedes que esta ecuación, creo que ya lo hemos comentado, evidentemente esta ecuación es mucho más sencilla que esta ecuación. Y es más sencilla porque es que esta ecuación es una ecuación escalar y esta es una ecuación vectorial, o sea que aquí tuvimos que calcular los vectores unitarios todo el tiempo, en cambio aquí no. ¿Bien? O sea que si yo pienso, y esto ya lo tratamos en una clase anterior, esta distancia, si esta distancia es x, en el punto P, esta distancia es a cuadrado más x al cuadrado. ¿No es cierto? Ya lo tratamos. O sea que si aquí hay un pedacito de carga, un poquito de carga, ese poquito de carga genera una contribución en el potencial. ¿Sí? Y de una vez está una distancia a cuadrado más x al cuadrado raíz cuadrada. ¿No es cierto? O sea que si quiero todo el potencial, pues integro. Y entonces cuando integramos, ¿sí? Pues obtengo el potencial generado por el anillo. Es igual a acá. Todo es constante, ¿no? Esta integral es de 0 a Q mayúscula. Q a cuadrado más x al cuadrado. Y tengo el potencial
de un anillo. Entonces, en cuenta que el ejercicio fue demasiado sencillo, ¿no? O sea, este es el potencial de un anillo. O sea, el mismo ejercicio que ya habíamos hecho antes. Y nos demoramos nada. Pero a modo de comprobación, chicos, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Y de una vez, para utilizar esta operación que está aquí, esta operación, este operador es el operador Nabla. ¿Bien? Entonces el operador Nabla, a ver, voy a tomar un poquito de aire. Ustedes mismos me dicen, a veces en el tablero uno se emociona y no están ustedes aquí como para regular los ritmos. Esos ritmos de aprendizaje son geniales porque uno está en clase y entonces los estudiantes lo detienen, uno se equivoca, lo corrigen, se equivocan, uno los corrige, es genial. Pero no, aquí de pronto les voy a tomarme un tinto. Miren ustedes allá ese resultado. Entonces les decía que, o decía ya, este operador Nabla es el operador derivada parcial con respecto a x en la dirección y, más derivada parcial con respecto a y en la dirección j, más derivada parcial con respecto a z en la dirección k. Esto es lo que se llama el operador Nabla. O sea, y se puede utilizar, aquí lo utilizo como rotacional, de esta forma, es un rotacional, de esta forma es un gradiente, e incluso, pero eso ya como a nivel de chisme, si lo utilizo así, con producto punto, es una divergencia. O sea que aquí debería tener, aquí está una flechita, ¿no es cierto? Esto se llama divergencia y también es útil en el electromagnetismo, por supuesto. Y entonces, vamos a encontrar el campo del anillo que ya encontramos antes usando esto. Entonces, el campo eléctrico es igual al gradiente negativo. Entonces, simplemente miren, el gradiente del potencial. Y el potencial es una función escalar. O sea que uno debería decir la derivada, coloquémoslo así, con respecto a x, del potencial. O sea, en cada uno de estos voy a tener que colocar el potencial en cada uno de estos lugares. Y tengo el potencial aquí, entonces k, q, a cuadrado más x al cuadrado raíz, más, eso en la dirección y, más la derivada con respecto a y. Entonces miren cómo lo apliqué. El menos lo tengo aquí y simplemente estoy multiplicando todo esto por mi función escalar. Entonces le apliqué la distributiva y quedó aquí, quedó aquí, quedó aquí y explícitamente lo coloqué aquí. Pero noten ustedes que aquí no tiene ninguna y aquí tampoco tiene ninguna z. Ah, y aquí me comí la derivada parcial con respecto a z. Y entonces, simplemente todo esto da 0 y todo esto da 0. Y entonces ahora vamos a hacer esta derivada, pues lo que es constante para afuera, menos k y la q. Y me va a quedar la derivada con respecto a x. Y por supuesto que ustedes van a hacer derivadas. Esto me va a quedar menos 1/2, ¿no es cierto? A cuadrado más x al cuadrado a la menos 3/2, ¿sí? Y entonces, pues, por la derivada interna, porque pues no me lo puedo olvidar derivar, ¿no es cierto? Por 2x, y entonces menos y menos da más, organizo el asunto, entonces ese campo me va a quedar igual, aquí vectorial, y no me puedo comer la i, porque miren la i, este 2 con este 2, menos y menos da más, o sea que esto me queda k, q por x, q por la distancia de x, a cuadrado más x al cuadrado a la 3/2 en la dirección y. Y por supuesto,
Yo hice el cálculo cuando estaba preparando esta clase, volví a mirar lo del anillo, volví a mirar la clase que ya les había dictado. Eso tiene que coincidir. Y efectivamente coincide con ese cálculo que ya hicimos previamente. Chicos, tenemos que hacer otra clase para calcular todo lo que tiene que ver con esto. Entonces la que sigue, aplicaciones de esto, un par de ejercicios, pero sigue a continuación. Nos vemos.